Ah, sí, eso, había que grabar. Ya. Pertenezco a la base de RD en la FE. Pertenezco desde este año principalmente. Después voy a hablar un poco más de mí, pero ahora quiero concentrarme en el proyecto. La idea es exponer unos 15, no más de 15, 20 minutos para que podamos conversar el resto, poder resolver sus inquietudes, que pregunten lo que quieran. Y eso, ya, sin más preámbulos. Estos son unos lineamientos sobre los que pensaba hablar hoy día. Si tienen preguntas sobre la marcha pueden interrumpirme. Primero, ¿de qué se trata RD? ¿Por qué es un el tema ahora? Ya. Bueno, Revolución Democrática parte, o sea, tiene como el origen, el grupo humano que conforma RD, sale un poco desde las movilizaciones del 2011, que si no recuerda, estuvieron conducidas principalmente por estudiantes y trabajadores, entre ellos como gente que venía ya del movimiento por las pensiones y por otro lado el NOW en la Católica con George Jackson, después otros movimientos más en AU de Concepción. La cosa es que se converge a esta idea de que se tiene que generar un partido para poder crear una disputa electoral y llevar a cabo las reformas que se estaban exigiendo, porque veíamos como que había una nula respuesta o una respuesta muy mala de parte del duopolio político que controlaba la escena política hasta esa época, como la concertación y la derecha. Entonces se crea esta idea de que tiene que existir una tercera fuerza que impulse esas reformas, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Y a partir de ahí han pasado mucho tiempo, como entre el 2012 que se hace el Congreso Fundacional hasta el 2020, el partido creció mucho. Fue parte de una campaña muy fuerte presidencial con la Beatriz Sánchez en 2017, donde obtuvimos el 20% de la votación en primera vuelta, claro. Y también logramos llevar a la escena a 8 y después 7 diputados más un senador. Eh, Al mismo tiempo que construimos junto a otros movimientos y partidos lo que es ahora el Frente Amplio, junto a la Convergencia Social y el Partido Común, el Partido Liberal y otros partidos aliados afines a nuestras ideas. Eh, Eso sobre como la trayectoria. En el transcurso el partido pudo crecer y madurar y ya salió un poco de esa escena, primero como puesta en escena muy estratégica que tenía, de que era un partido para llevar a cabo las reformas y ahora tiene, ya cuenta con una base ideológica un poco más fuerte, que ahí quiero hacer un punto, porque es importante el tema de los principios, porque no se basa solamente esto en tener como acuerdos en ciertas políticas, sino que tienen que haber valores como en común en los cuales actuar, porque la política es una cosa muy dinámica, que va cambiando día a día y si no se tienen esos acuerdos y convicciones comunes, es muy difícil después en una deliberación llevar a cabo decisiones sobre muchos temas. En general, los partidos, en especial las iniciativas eh, como que vienen a tratar de alterar el status quo como esta, están sujetas a un ataque mediático constante, ataques de la derecha, desde el centro, desde eh, también desde gente que piensa más cercana a nosotros. Eh, Hemos estado, no es secreto para nadie, que hemos estado sujetos en varias polémicas y claro que en el camino se pueden cometer errores cuando uno trata de generar algo nuevo desde cero, pero más o menos un poco de eso se trata, como de atreverse a construir algo nuevo y no conformarse con la crítica ni tampoco con un sentimiento de desafección de la política donde decimos como en el Estado ya no se puede hacer nada, entonces renunciamos a
todo lo que representa el Estado como un dominio público sobre el cual se pueden generar cambios. De eso se trata un poco la disputa. Y ya, ¿y cuáles son esos principios? En verdad es una lista larga de principios, pero que en la base venimos resumiéndolos en tres principalmente, principios más o menos transversales, que tienen mucha relación entre sí, que son el feminismo como un poco amplio del concepto, pero eh, nos referimos con esto a la defensa y como reafirmación de la equidad de género y la lucha por la emancipación de mujeres y disidencias de género en todos los campos y todos los departamentos posibles. O sea que si vamos a hablar de pensiones, por ejemplo, vamos a hablar también de cómo las mujeres son más afectadas por este sistema de pensiones que tenemos ahora. Y al mismo tiempo promovemos la participación política de mujeres, tenemos eh, cuotas bien altas al respecto y siempre estamos ocupados pensando en cómo promover más ese debate. Por otro lado está el ecologismo, como el ecologismo, porque también tenemos esta mirada de que, como si el feminismo nos dice que nos hagamos cargo de todos entre todas, como no podemos estar soles aquí en esta pelea, también tenemos que hacernos cargo de nuestro entorno, como porque nuestro entorno es el que nos va a eh, permitir prosperar o no. Y aquí en Chile tenemos un serio problema ecológico, más allá del neto de emisiones de carbono, que es bastante alto. Hay zonas territoriales en específico que la pasan muy mal con el tema de la escasez hídrica, la zona de sacrificio, que el agua todavía sea privada. Y eso se ha traducido en acciones muy concretas. Por ejemplo, nuestro senador Latorre eh, está en constante diálogo con el líder de Modatima, Rodrigo Mundaca, para hacer avanzar reformas que permitan hacer el agua pública y defender el derecho al agua de parte de las comunidades. También el cierre de las termoeléctricas está muy metido en ese debate y claro, al final como tienes que avanzar desde donde puedes con los parlamentarios que tenemos por ahora, pero hay una clara intención de avanzar en ese proyecto. Y por otro lado, lo que yo llamaría el socialismo democrático, porque también tenemos una convicción de que la sociedad hoy en día es sumamente injusta y juega a favor de una clase en particular, de la clase capitalista de los super ricos. Y creemos que es necesario reempoderar a la gente para que la clase trabajadora y los pequeños empresarios independientes como la señora que tiene una pyme puedan también tener independencia económica en todas las áreas que es necesario. Y por eso creemos en la conquista de derechos sociales, por ejemplo, de que tengamos una educación gratuita y del Estado, un sistema de pensiones estatal o tripartito, así como eh, tema de que ya quitarle este poder que se le concedió desde la dictadura hasta hoy en día y que está firmado con cadenas en la Constitución a los grandes empresarios para que saqueen el país como se les dé la gana. Por eso creemos que se trata de, el socialismo lo entendemos un poco como una reivindicación del poder de la gente, donde el socialismo no es un estado, sino es un proceso en el cual a través de la democracia la gente, el pueblo, tiene una conquista del poder permanente en donde es capaz de alcanzar un dominio mayor sobre sus propias vidas, que vendría a ser el empoderamiento ciudadano sobre su misma vida. ¿Sí? Y también
trayendo así un mayor bienestar y igualdad al redistribuir la riqueza. Y claro, entonces esos serían como los principios más o menos transversales que tenemos. Luego, como estos principios, como había dicho, son importantes para poder construir, porque si no estuviéramos de acuerdo en algo común, así para empezar, eh, como no habría muchos incentivos como a generar lineamientos comunes. Ahora, obviamente, estamos en constante diálogo con otras fuerzas porque sabemos que solos como partido no vamos a hacer los cambios que Chile necesita, porque necesitamos alianzas y por eso estamos siempre hablando con movimientos sociales, con eh, otros partidos de Frente Amplio, pero también otros partidos como iniciativas que han ido saliendo, como Fuerza Común, con la intención de en algún momento tener la fuerza para poder disputar a este status quo hegemónico donde la derecha y la concertación juegan a la pelota y no hacen ninguno de los cambios estructurales que realmente Chile necesita. Luego, ahora quiero hablar un poco más sobre esta idea de militancia, porque tal vez como a muchos les pasa, a mí también en un momento me pasó de que la idea de militar y como el partido político da un poco de dolor de guata. Y igual tiene esos motivos, porque desde chiques como nos cultivaron de esta idea de que los partidos políticos son malos, son como una cosa muy corrupta, politiquería, y que el que va a la política es malo, es sucio o es impuro, porque le vende su alma a intereses que van más allá de él, sino como podrían ser las cúpulas de los partidos, así, o otros intereses. Y este creo que es un momento muy importante, en especial ahora, con toda la crisis, pandemia y todo lo demás que hay, de empezar a romper un poco esta idea de que la política no nos pertenece, porque por derecho la política es nuestra. Y este discurso que se ha formado de que tenemos que ser antipolíticos, por así decirlo, y arreglárnoslas cada uno como pueda, es precisamente el discurso servicial a los grandes poderes capitalistas que se instaló para que la gente renunciara a la organización colectiva. Si de eso se trata de la política, como organizarse colectivamente para transformar el país desde el Estado. Y claro, la desafección viene no solamente a partir de lo que ha hecho la derecha, sino también a partir de lo que partidos supuestamente de izquierda han hecho y nos han desilusionado, como y tenemos como que caer en esto de decir como, bueno, que si voto por A o por B da un poco lo mismo. Pero a pesar de todas las dificultades institucionales que puedan haber, en general es importante participar igual y dar la disputa, porque si uno no lo hace, como nadie más lo va a hacer por uno. uno y ahí es donde es importante la militancia, porque si uno dice, como, ¿por qué estos no proponen esto? ¿Por qué no hacen tal reforma? Bueno, porque eso no ocurre, porque la gente tiende y no tiende solamente porque quiera o porque eh, no, como no se le ocurra, sino porque muchas veces no tiene la capacidad, como participar en política claramente requiere un nivel como de ocio y recursos como económicos y culturales suficientes como para darle cabida, es casi como otra jornada laboral, por así decirlo, como decíamos en un conversatorio el martes, pero aún así como de eso se trata, si uno tiene la capacidad, ¿por qué no hacer uno mismo esas cosas que tanto le gustaría hacer? Y ahí la militancia ya no es tanto una carga, sino que es una herramienta desde la cual te empoderas como ciudadano para hacer los cambios que tú mismo quieres. Y no estás solo cuando lo haces, como esa es la gracia de los partidos, porque juntan a gente que piensa parecido, tiene un
una idea de mundo, una cosmovisión, más o menos similar, no siempre igual, siempre hay diferencias y son legítimas y naturales, eh, desde las cuales tú decides que vas a asociarte con esta gente para hacer los cambios que tú crees que son pertinentes. De eso se, de eso va la militancia. Entonces, uno al tener un grupo y ve entonces que no estás solo, como ya no estás solamente tú gritándole a la pantalla o a la tele cada vez que en el Congreso sale una tontera, eh, sale una ley nueva de Piñera, ¿sí? Sino que ahora te encuentras con más gente que está un poco en la misma, dando la pelea. Entonces tienes como un poco donde refugiarte en este mundo tan complejo, porque dices, bueno, por lo menos no estoy solo, estoy rodeado de gente que está tratando de cambiar esto. Y esa idea de que uno está haciendo un esfuerzo colectivo ya por lo menos te hace sentir que no es un esfuerzo inútil, de que puede llegar a ganar. Y eventualmente va a ganar. Esa es nuestra visión, si no, no estaríamos haciendo esto. Como queremos llegar a que esos cambios se logren hacer. Y esa idea yo creo es muy fuerte. Vale más incluso que hacer esto como una especie no sé, de escalera individual un poco a la fama o por mero gusto, porque si no aquí es más bien un deber. Em, ya, y había algo más que iba a decir, pero se me fue la idea. Sí, sí, no puedo pasar al punto 4. Claro, sí, porque cuando uno actúa colectivamente, ese esfuerzo también se disipa entre todos los participantes. Ya no es una cosa de que hay una sola persona al mando y si esa persona lo hace mal, eh, entonces se le echa y eso así como porque hay todo un equipo detrás tratando de impulsar estas reformas. Y cuando las dirigencias que tenemos, nuestros diputados o la directiva nacional cometen errores, lo que corresponde ahí y lo que hemos hecho, tenemos una tradición de dialogar estas cosas, aunque no siempre, como hay casos de gente que se ha ido, en septiembre se fue un poco de gente, un poco harta de gente, pero los que nos quedamos pensamos como no sirve destruir algo porque de repente a veces falla, sino que esos esfuerzos de muchos años lo que corresponde es reivindicarlos y tomar las medidas, arreglarlos para que no vuelvan a pasar. Que es lo que pasó, por ejemplo, que estos meses, ahora como hace un mes, se aprobó una reforma de estatutos donde se democratizó el proceso de toma de decisiones internas. En otras palabras, el Consejo Político, que es más grande que la Directiva Nacional, se le atribuyeron más poderes para que esté más sujeto al control como ciudadano del partido y no solamente a lo que las dirigencias piensen hacer. Eso entre otras cosas, como salir un poco de esta mentalidad del consumo donde si algo no me sirve yo lo voto, sino eh, valorar los esfuerzos colectivos y tratar de, eh, si algo está mal, uno mismo poner de su parte para que eso ya no vuelva a pasar que esté mal. Y ya, saliendo un poco de esta bola un poco más abstracta, ¿qué hacemos en RDFN? Bueno, en la FEN, no sé desde cuándo está en la facultad, ahí tal vez las chiquillas me pueden ayudar más en eso, pero en FEN tenemos como varias líneas de acción, yo diría principalmente dos, que son como la formación y la organización. La formación en el sentido de que estamos constantemente sacando talleres, conversatorios, no solo nosotros, sino que junto a
la base de la Chile en general, donde tenemos la posibilidad de educarnos sobre muchos temas. Traemos gente de nuestro partido muchas veces que conoce muchos temas específicos, diputados a veces, también abogados, economistas, que nos permiten educarnos un poco más profundamente sobre aquellas cosas que queremos cambiar, sobre si hay un tema que consideramos que es importante y que no se está discutiendo, como salud mental, como economía para los trabajadores en la pandemia, como cambio climático, nos organizamos y sacamos un foro sobre eso para que empezamos ya a discutir. Y invitamos al resto de la facultad para que no se forme esto en una cámara de eco, sino que nuestros compañeros de la U y gente externa incluso puedan ir y formar parte de estas discusiones, que la idea es que todos vayamos aprendiendo más. Y por otro lado, la otra patita que tiene esto es la organización, que estamos constantemente pendientes de lo que pasa en la política interna de la facultad y de la universidad para fomentar la organización de la facultad y de nosotros como estudiantes en torno a cosas que creemos importantes. Y ahí, por ejemplo, por eso es que nos interesa concurrir a campañas por el centro estudiantes, porque desde el centro estudiantes uno puede fomentar la organización colectiva y ir a, no sé, si el decanato hace algo mal, si de Gregorio de repente dice algo que está mal o cualquier cosa, no nos vamos a quedar callados, sino que vamos a tomar voz y medidas al respecto de presión y de desobediencia social contra las autoridades. Por eso también convocamos a marchas, a paralizaciones cuando es necesario. Creemos en estas medidas de coerción desde el estudiantado hacia las autoridades como forma de ejercer presión para que realmente nos escuchen. Y así ha funcionado más o menos bien o decentemente en la universidad. Igual no solo depende de nosotros, sino que ahí depende del dinamismo político de toda la universidad, de las demás fuerzas, etcétera. Pero tenemos esta idea de que vale la pena organizarse por aquello que creemos que es justo. También, no solo en la política interna de la U, también a nivel nacional. Hemos convocado marchas también. Así, y otra cosa que no anoté aquí, pero tenemos muchos frentes de acción. Como todo lo que he hablado hasta ahora es solo uno de los frentes, que es el frente estudiantil al que pertenezco, pero hay otros frentes también de movilización social y de formación por si le interesa. Está el frente feminista que pertenece a Denise, está el frente ecosocial, está frente por los trabajadores. Hay diversas cosas en las que uno puede ir participando que no son excluyentes. También comisiones. Existe una comisión, por ejemplo, que me interesa harto, siempre estoy pendiente, la Comisión Modelo de Desarrollo, donde hay gente que se dedica a investigar cómo podría efectivamente existir un tipo de economía alternativa distinta a la que tenemos hoy. Y la Comisión por la Salud, que ahora se volvió importante últimamente porque está en diálogo con el resto de las comisiones de salud de los partidos. Creo que se formó una propuesta hace poco, entre otras. Así que creo que ahora voy a terminar la exposición para que empecemos más a conversar. Si alguno de los chiquillos de la base quieren complementarme en algo, bienvenidos. Y preguntas, críticas o lo que sea, pueden empezar a opinar. La idea es que hagamos esto en espacio horizontal. Así que eso, me voy a callar ahora y voy a darle la palabra a quien quiera hablar. Podríamos por mientras hablar cómo fue que llegamos a militar aquí. Ray, Denise, Basti, quien quiera parta y diga cómo llegaron, su experiencia personal.
Bueno, si no parto yo. O dale tú, Ray, ya que preguntaste quién parte. Vale, bacán. Quizás antes de eso, complementar una pequeña cosita que había comentado el Bruno en la exposición. Quizás lo dijiste, igual me conecté un poquito tarde por problemas acá en la casa, pero claro, en los espacios directos de militancia nosotros tenemos básicamente tres, ¿no es cierto? Uno son las comisiones, donde hay un desarrollo quizás más académico o perspectivando mejor el tipo de país que queremos en distintos puntos, como mencionaba el Bruno. Los frentes de acción, como el Frente Estudiantil, feminista, que se despliegan en espacios más de construcción de masas, y también los territorios. Los territorios son súper importantes porque RD tiene una perspectiva de construir partido a lo largo de todo el territorio nacional. Y eso es algo que por lo menos yo valoro mucho dentro de nuestra orgánica, que tenemos territorios que van de norte a sur recorriendo distintos espacios en nuestro país y son también un espacio muy importante de organización. Yo creo que la mayoría de nuestra militancia también está, o sea, nace desde los territorios y desde ahí comienzan a migrar a otros espacios. Quizás el Frente Estudiantil es como el otro núcleo de donde nos nutrimos de nueva militancia, de nuevas personas que se van uniendo al partido, pero el trabajo en territorios, en distintas municipalidades, en distintas juntas de vecinos a lo largo del país es clave también. Eso. Y ya sobre mi historia en la militancia, yo milito desde que entré a la U en el año 2015, ya soy bien viejito, voy de salida, pero entré a otro partido, o sea, había entrado a un movimiento estudiantil que era la UNE en el año 2015 y como ese movimiento después migramos a RD el año 2017, así que llevo ya 3 años militando dentro de RD. Quizás justamente un poco por esto último que les comentaba, porque la UNE era un espacio de organización muy enriquecedor, pero muy acotado también, solo a lo estudiantil. En RD veíamos más la posibilidad de construir algo más allá de eso, donde pudiéramos dialogar también con otras personas, con otras generaciones, con otras ideas por fuera de nuestro mundillo. Así que eso, por mi lado. Dale, gracias, Rey. Las demás chiquillas, Basti o Denise, quien quiera. Voy. Dale, Basti. Hola, hola a todos. Soy Pueden poner la cámara igual. Sebastián, estoy en tercero de Info y estoy acá en RD desde que era mechón. Yo llegué gracias a una red abierta. Cuando fui mechón, fui a todas las redes abiertas de los movimientos y partidos políticos de FEM y RD desde antes, bueno, desde antes de entrar a la FEM siempre me sentía frente amplista, pero dentro del Frente Amplio hay hartos partidos, así que ahí estuve investigando sobre varios, y ahí fue como apareció RD en mi vida. En esa red abierta pasó, me acuerdo, algo súper lindo, que nos hicieron una pregunta, era, ¿cuál sería tu revolución? Ahí me di cuenta que uno tiene varias luchas internas, y aquí en RD se logran y no solo, pues, al final, con personas con objetivos en común. Así que fue bacanísimo y ya llevo años acá y súper feliz. Gracias. Gracias, Basti. Dale, Denise. ¿Me escucho? Sí, te escuché. Ya, perfecto. Ya. Yo me llamo Denise Ramírez, soy la encargada política de la base RDFEN y entré a militar el año pasado, justo a principio del semestre. No, a principio del segundo semestre, porque, bueno, yo hace tiempo que quería militar, la verdad. Sin embargo, me pasaba que no tenía tiempo o quería ver cómo primero me iba en la U. Entonces dije, si es que me va bien este primer semestre, le doy con todo. Y bueno, creo que una de las cosas más bacanas que me ha pasado, junto con la CEFEM, Revolución Democrática, la FEM creo que es un espacio muy lindo, muy ameno, y te da como estas herramientas para poder seguir construyendo junto a compañeros
de repente no piensan todo es lo mismo, es verdad, pero eso es muy, muy bacán porque tenemos los mismos objetivos en común y que nos permite lograr grandes cosas. Por ejemplo, una cuestión que me ha marcado mucho que siempre dice el Basti, que habló recién, es que RD es como esta casita esta casita, como este castillo, que te permite poder construir cosas, porque uno sabe que uno solo, una persona como individuo o individua, no puede, de repente le quedan grandes ciertas luchas, pero sin embargo, si somos muchos, se vuelve distinto y se vuelve mucho más fácil poder transformar. Y creo que eso es lo que te da un partido, como esas herramientas. A veces, por ejemplo, muchas discusiones hay, cuando yo converso con gente me pasa que me dicen como, wow, ¿cómo cachai esto? Y es como, bueno, yo en verdad lo cacho solamente porque lo escuché de otro compañero o compañera del mismo partido que está trabajando ciertos temas o cosas que les interesan y que después, dentro de las mismas reuniones, ¿no? Conversando, va creciendo ese conocimiento y va formando una cuestión re bacán también. Po. Eso, no quería hablar mucho, pero me extendí. Adiós. ¿Qué más falta? No, creo que somos. Sí. O sea, yo no dije como por qué llegué. Y en verdad, una historia cachito similar a la de Nist, que también venía siguiendo a de lo que venían haciendo todo el año pasado, pero recién como en el verano decidí que quería formar parte. En especial después de que participé, o sea, fui a este festival que se hace todos los años, no sé si será este, que este año sí que está complicado, pero Festival Internacional del Partido que se llama Toda Marcha, donde llegaron muchos expositores internacionales, eh, y me motivó mucho esta idea de que la organización local, así, como cobra mucho más sentido cuando ves que en otros países, en cada territorio, están haciendo lo mismo desde distintos esfuerzos, como eh, desde nuestras propias realidades nos vamos construyendo en una lucha emancipatoria que tiene mucho que ver con lo que pasa a los demás. Y eso genera una inspiración mutua. Y de la misma forma que nosotros nos hemos inspirado en otros movimientos, un poco en lo que ha pasado en Argentina últimamente, con la llegada de Ofelia Fernández al Congreso, o en Podemos con España y más países, o Bernie Sanders también, que vemos que si en otros lados es posible, como llegar al Estado y empezar a hacer cambios significativos para la población, ¿por qué no lo sería aquí también? Y también podemos llegar a inspirar a otros también en otros países a hacer un poco lo mismo. Creo que esa es como una forma bonita de ver la organización también, que trasciende fronteras, que eh, depende de cada realidad, pero que llega a un mismo punto, que es eh, construir poder y buscar hacer efectivos los cambios. Es un poco la apuesta que tenemos que hacer hoy en día como humanidad, con tantos problemas, con pandemia, cambio climático, una desigualdad brutal a nivel mundial, eh, crisis migratorias, etcétera. Tenemos mucha pega que hacer y es muy difícil, probablemente nunca esté terminado el proyecto, pero eso se trata, como de ahí ser una revolución permanente. Ahora, en cualquier momento pueden hacer preguntas o intervenciones. No nos vamos a obligar a hablar a nadie, así que tranquilos. Por mientras, con los demás chicos de la base, podríamos hablar sobre en qué cosas hemos participado en RD, como, y qué otras enseñanzas nos ha dejado, qué hemos aprendido en el camino.
Quien quiera parte. Denis, Ray, Basti. No se peleen. Ya, pues chiquillos. Voy a partir como partí la vez pasada. A ver, yo básicamente toda mi experiencia militante la he centrado en el espacio estudiantil, principalmente en el trabajo de frentes a nivel ya sea de la FEN, a nivel de la universidad, etcétera. Pero sí he participado activamente en el territorio. Yo soy de Puerto Montt, soy de región, y esa ha sido también una experiencia súper importante para mí, principalmente porque a través del trabajo en este territorio de Puerto Montt y particularmente del Frente Ecosocial de Puerto Montt, fuimos levantando escuelas de cooperativismo en el sur de Chile. Y de alguna forma, nosotros en la facultad, bueno, yo estudio, soy de la mención de economía, y en general, bueno, el cooperativismo quizás se ve por ahí en un pie de página de alguno de los libros que tenemos que ver, pero nunca se plantea como una alternativa real de organización económica para nuestras comunidades, para nuestro país. Y fue a través de un poco de este trabajo en el frente y en el sur donde empezamos a pensar esto y el cómo podíamos organizar de repente, en particular el trabajo del sector pesquero en Puerto Montt, que imaginan es re fuerte, pero el pesquero artesanal, no la gran industria salmonera. Y cómo el cooperativismo en eso entraba como una perspectiva futura de organización económica y potencial de fortalecimiento de las economías locales, que es algo re choro. Entonces ahí como transmitir eso como experiencia y también de algo que fue bonito a partir de encontrar a partir de este trabajo militante. Como decían por ahí de chiquillos, uno se nutre mucho de experiencias mismas en el territorio. En Puerto tenemos compañeros que son pescadores artesanales y que saben más que nadie qué es lo que necesitan para potenciar su sector. Y así, pues, como que tenéis esa riqueza que en este caso a mí me abrió esas perspectivas. Eso. Gracias, Ray. ¿Basta? ¿Tú seguiste la otra vez? Ajá. O Sí, Denis. Sí. Ya. igual mm, era... Hola a todos, nuevamente, Tortilla. Em, no quiero explayarme tanto. La pregunta era más que nada como qué he aprendido en RD, que ya, eh, he aprendido hartas cosas, algunas muy terribles como hacer chacones, lo cual antes no hacía, ahora soy experto, de hecho lo hago hasta para estudiar. Eh, ya. Eh, eh, em, em, Pocas palabras voy a hablar como de lo que me motiva harto, que son las disidencias. Con RD logré conocer más gente de la Universidad de Chile, parte de la comunidad. Nos hemos articulado harto, hemos hecho hartas cosas bonitas, y eso es algo que rescato harto. Mm. Eso, son hartas cosas, pero para no explayarme, como les dije. Vale, gracias, Basti. Denis, y de ahí cerramos, yo creo, porque nos va quedando poco tiempo. Ya. Yo creo que lo que más me agradezco de RD es que me ha dado un poco las herramientas para conocer a mucha más gente de distintos lados. El día que yo decidí entrar a RD, justo fue porque hubo una reunión sobre cuál era el feminismo que queríamos construir. Y me me invitó una amiga, y llegué allá y fue como que yo nunca yo como feminista nunca había tenido la opción de estar sentada en una reunión junto a tantas compañeras
tan secas, bacanas, pero que venían desde distintos espacios, venían compañeras desde los territorios, venían compañeras desde regiones, venían compañeras desde que tenían trabajo, tenían compañeras que nunca habían trabajado, compañeras, no sé, como desde distintos espacios y tener ese debate y como conversación como desde tantas perspectivas tan diferentes, creo que es lo más rico que me ha dado RD. Como siento que por lo menos yo nunca había estado en un espacio así, y además que todas estuviéramos peleando como por un mismo objetivo como en común. Y creo que... y ese día, que fue, de hecho, fue en el mismo, en la misma sede de RD, yo dije, ya, listo, está. Y dije, voy a firmar. Y me sacaron una foto y firmé. Así fue como yo entré. Y creo que ha sido una de las mejores cosas que, como decía antes, que he hecho. Gracias, Dani. Sí, pues chiquillos, esa es un poco nuestra historia y lo que veníamos a contarles hoy. Ojalá le haya por lo menos motivado a aprender más sobre qué se trata de participar en política y si les interesa participar también o quieren saber más de RD en el futuro, como constantemente vamos a estar activos desde nuestras redes sociales, nuestro Instagram principalmente. Y también pueden acercarse a hablarnos directamente a cualquiera de nosotros si tienen más dudas en específico también. Siempre estamos receptivos a lo que sea de parte de ustedes. La idea es poder convocar a más gente para que se sume a esta organización, esta lucha tan bonita por todo lo que creemos que sea justo. De eso se trata, de darnos a nosotros mismos herramientas. Así que eso, creo que vamos cerrando por hoy. Me despido. Así que cuídense, ojalá hayan disfrutado de este espacio. Chao a todos.